Cuando un continente se separa y queda a la deriva durante millones de años, se convierte en un mundo en sí mismo. Ese mundo se llama Australia. Es un lugar de extraña belleza, una realidad alterna de la Tierra y un laboratorio de la evolución. Aquí, los paisajes únicos inspiran estrategias radicales y animales demasiado extraños para el resto del mundo tienen su perfecta razón de ser. Al sobrevolar Australia, vemos el cuadro completo, cómo encajan las distintas piezas y cómo el territorio creó vida. Desde aquí arriba se tiene otra perspectiva. Safari aéreo, Australia. El viaje comienza aquí, en el corazón espiritual y simbólico del continente. Uluru se erige como un iceberg en un mar estéril. Un único monolito rocoso que se extiende 5,5 kilómetros bajo tierra. Es lo único que queda tras millones de años de lenta erosión. Más que un monumento natural, Uluru encarna todo un continente. Seco, vasto y aislado. Durante 30 millones de años o más, Australia ha tenido que seguir su propio camino. Más de una tercera parte del continente, más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, es desierto. Las condiciones difíciles exigían un animal que pudiera fácilmente cubrir distancias como estas, en busca de alimentos y agua. Y el canguro rojo ha sabido estar a la altura del desafío. El canguro es el animal australiano por antonomasia y por dos razones clave. Son marsupiales, mamíferos que crían a sus pequeños en bolsas. Y son macrópodos, lo que significa textualmente de pie largo. No son endémicos de ningún otro continente, pero aquí son los reyes. Sus patas traseras son una maravilla de ingeniería forjada en el Outback. Cuando un canguro salta, unos tendones como resortes absorben la energía de cada aterrizaje, que luego es usada para el siguiente salto. Un mamífero del mismo tamaño que corriera sobre 4 patas tendría que gastar un 30% más de energía para cubrir el mismo trayecto. Esta eficacia es crítica en un lugar donde la comida y el agua pueden hallarse a gran distancia. Pero aun contando con tantas ventajas, algunos no logran alcanzar el agua a tiempo. El varano perenti tiene otra estrategia, aprovechando toda oportunidad que se presente, cazando presas vivas u oliendo una carroña con su lengua serpentina. Con sus más de 2 metros de largo, es el lagarto de mayor tamaño de Australia. Pero hasta un canguro pequeño le proporcionará varias comidas. El perenti puede vivir con menos, porque no necesita gastar energía regulando su temperatura corporal. A medida que sube la temperatura diurna, levanta su cuerpo de la arena abrasadora para mantenerse un poco más fresco. En los días calurosos o las noches frías,
se refugia en su madriguera. Ocultarse de los elementos o mantenerse en movimiento son las formas de afrontar la vida en el desierto australiano. Pero Australia no ha sido siempre así. En los últimos 30 millones de años, el solidario continente se ha ido acercando muy despacio al ecuador, tornándose cada vez más caluroso y seco. Hubo una época en que era un lugar más verde y húmedo. Si dejamos el árido centro y recorremos 1.700 kilómetros hasta la costa de Queensland, hay un pedazo de esa era lejana que aún pervive. Se llama el Daintree. 9.000 kilómetros cuadrados de mesetas, estuarios y costas. La mayor parte de ellos cubiertos de selva tropical. Puede que sea pequeña, pero es más antigua que la amazónica y podría tener 180 millones de años. Hay quien dice que es la selva tropical más antigua de la Tierra. Bajar de la bóveda arbórea es como entrar en una máquina del tiempo. La mayoría de los animales que ahora habitan Australia empezaron en un clima como este. Algunos de ellos nunca lo abandonaron. Esta es la versión 1.0 del canguro. El canguro rata almizclado es la estirpe viva más antigua de los macrópodos que conquistaron Australia. Tiene las patas adecuadas, pero el salto no se perfeccionó hasta que los canguros abandonaron la selva. Otros animales prehistóricos siguen vistiendo el cargo. Las aves no voladoras seguramente evolucionaron de los dinosaurios. Empezaron a ejercer de jardineras de esta selva hace alrededor de 75 millones de años. El casuario es su descendiente directo. Sigue sin poder volar, pero puede encontrar todo lo que necesita en el suelo de la selva. En su mayor parte, frutas. Algunas contienen simientes demasiado grandes para que otros animales las puedan ingerir. Pero el casuario lo consigue. Y eso es bueno para el bosque. Un desvío por el intestino de un casuario puede mejorar tanto como 20 veces las posibilidades de germinación de ciertas simientes. La selva tropical y el casuario llevan tantos años siendo socios que se necesitan el uno al otro para sobrevivir. Donde las aves patrullan por el suelo, los mamíferos suben a los árboles. Los zorros voladores tienen acceso a frutas que no alcanzan los casuarios. De día, descansan en colonias de millares de ejemplares. Los machos mayores y más dominantes se adjudican las ramas más altas, forzando a los murciélagos más jóvenes a recogerse cerca del agua. Tienen una buena razón para su cautela. Un cazador casi tan antiguo como la propia selva. Un cocodrilo marino mide de promedio 5 metros de largo y pesa 450 kilos. Son los reptiles vivos de mayor tamaño del mundo. Hace 80 millones de años, sus antepasados empezaron a merodear por las turbias zonas intermareales donde la tierra y el agua se encuentran. ¿Están tan bien equipados para su cometido?
que su aspecto básico apenas ha cambiado desde entonces. Sus ojos y orificios nasales están situados en altura, justo por encima de la línea de flotación. Con todo el cuerpo sumergido, a excepción de la parte superior del dorso, puede tomarse su tiempo para elegir un objetivo. De un bandazo con su cola, como si de un remo enorme se tratara, el cocodrilo se impulsa hasta 2,5 metros por encima del agua. Uno de los mordiscos más potentes jamás medidos se ocupa del resto. Lanzarse al aire no es la única frontera que este depredador puede superar. Ni siquiera le limita la costa. Fiel a su apodo de Saladito, se siente más a gusto en el agua salada que cualquiera de sus parientes. Lo que le permite cazar fuera de los estuarios salobres, aventurándose más allá de los confines de la costa y adentrándose en otro mundo. La selva tropical Daintree de Australia es un deslumbrante destello de verdor en un continente a menudo árido. A solo 16 kilómetros de la costa hay un lugar igualmente frondoso y mucho más extenso. Una explosión de vida que se alarga desde el punto más extremo del continente hasta 2.000 kilómetros hacia el sur. La Gran Barrera de Coral. Desde arriba, su patrón de colcha de retazos revela sus orígenes. Hace 20.000 años era tierra firme. Luego subió el nivel de los océanos y el coral empezó a crecer. Primero, congregándose alrededor de islas y luego construyendo sobre su propio esqueleto. En estas aguas tropicales pobres en nutrientes, la Gran Barrera de Coral es como un oasis en el desierto, atrayendo a viajeros oceánicos y a depredadores que usan el arrecife para ocultarse. En las aguas tranquilas entre el arrecife y la tierra, los lechos de hierbas marinas atraen a las tortugas verdes. Pasan sus años de juventud en aguas profundas, alimentándose de pequeñas criaturas marinas. Pero una vez adultas, se vuelven vegetarianas. Con un promedio de 200 kilos de peso y la protección de su fuerte caparazón, poco tienen que temer de la mayoría de los habitantes del arrecife. Pero hay una gran excepción. El tiburón tigre tiene la reputación de devorar casi cualquier cosa. Pero está especialmente bien equipado para cazar tortugas. Mientras la tortuga se quede en el fondo, está a salvo. Pero necesita salir a la superficie para tomar aliento. La tortuga no puede esconder la cabeza ni las aletas. Pero aunque pudiera, las mandíbulas como cizallas del tigre atraviesan el caparazón. Colisiones como estas son inevitables en un lugar donde se congregan un número tan grande de animales. Este arrecife sustenta por sí solo a 600 especies de peces, 133 especies de tiburones y rayas, 3.000 tipos de moluscos. Muchas criaturas pasan toda su vida en o cerca de las estructuras del arrecife. El arrecife coralino más grande del mundo solo podría haberse formado bajo condiciones idóneas. El primer coral creció en una meseta sumergida de sedimentos acumulados, sedimentos que tenían que provenir de alguna parte. Hicieron falta el poder de la erosión, agua dulce corriente y montañas de rocas para desgastar y enviar río abajo.
En Australia, todo eso lo proporciona la Gran Cordillera Divisoria. Estas montañas se erigen sobre la costa este a lo largo de 3.700 kilómetros. Y siguen hasta hoy captando la lluvia y enviando agua y tierra fértil corriente abajo. No es de sorprender que la mayor parte de la población humana del país viva en el fértil este. Justo al otro lado de Sydney, las montañas azules albergan bosques tropicales templados y altas hileras de eucaliptos. Pero se trata de Australia. El calor y la sequía siempre están al acecho. Estos bosques deben afrontar la posibilidad de su destrucción para poder sobrevivir. En Nueva Gales del Sur, los montes están en llamas. En un año normal se quema hasta un 10% de los bosques de Australia. Y el fuego aquí es especialmente intenso, porque estos árboles son eucaliptos. Contienen aceites volátiles que doblan en calor al roble cuando arden. Un incendio forestal puede alcanzar los 1000 grados centígrados. Suficientes para derretir el vidrio. Pero el infierno no significa el fin de este bosque. Los eucaliptos han evolucionado no solo para sobrevivir al fuego, sino también para aprovecharlo. El calor despierta brotes durmientes bajo la corteza. Los árboles vuelven a la vida a la vez que se reducen las plantas que compiten con ellos. El primer eucalipto empezó a desarrollar estas habilidades hace más de 30 millones de años, en un clima mucho más húmedo. Cuando Australia se volvió más calurosa y seca, los árboles aprovecharon el momento y se esparcieron por el continente. Mientras el eucalipto evolucionaba para sacar el máximo provecho de los incendios forestales, un animal único evolucionaba para sacar el mayor provecho del eucalipto. Los aceites que vuelven las hojas tan inflamables también las hacen difíciles de digerir. Pero un koala apenas ingiere otros alimentos. Como la mayoría de los mamíferos de Australia, es un marsupial, pero uno que creció para afrontar un conjunto distinto de desafíos. Su hígado es capaz de desactivar los compuestos tóxicos. Y su intestino está enriquecido con microbios para extraer la máxima nutrición de las hojas. Pero semejante especialización no se consigue fácilmente. Esta pequeña cría podría vivir 18 años, pero se pasará el equivalente de 13 de ellos durmiendo. La dieta de los koalas es tan baja en nutrientes que solo pueden permitirse estar despiertos unas 6 horas diarias. Y los koalas despiertos solo se trasladan si es necesario. Su hogar, sus alimentos y la mayor parte del agua que necesitan pueden obtenerse todos en las ramas. Su vínculo con los árboles consigna a los koalas a la más templada costa este. Más allá de la Gran Divisoria, los bosques dan paso a la maleza. Las tierras altas que envían lluvias al este roban el agua de las tierras occidentales. Al menos en su superficie. A gran profundidad bajo la tierra más seca del mundo, yace uno de sus mayores depósitos de agua. Desde las montañas hasta el árido centro, la gran cuenca artesiana australiana cubre una superficie de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. El agua que fluye por debajo
podría llenar 2 veces todos los grandes lagos de Norteamérica. En el desierto de Simpson, las dunas de arena paralelas más largas del mundo se extienden a lo largo de 200 kilómetros sobre la superficie. Bajo la arena, el agua fluye a un ritmo de unos 10 milímetros diarios, hasta que encuentra una salida. El agua que sale burbujeante en algunos manantiales cayó en forma de lluvia sobre las montañas hace 2 millones de años. Los oasis del desierto, como Dalhousie Springs, son puntos de convergencia para toda clase de animales sedientos, incluido un novato venido de tierras lejanas que resulta que ha encajado demasiado bien. Allí donde haya desierto, los animales encuentran el modo de adaptarse a su entorno. La separación de Australia de otros continentes ha permitido que florezcan algunas adaptaciones únicas. Pero las estrategias tradicionales pueden funcionar igual de bien. Y algo totalmente fuera de lugar puede sentirse como en su casa. Los dromedarios, camellos con una sola joroba, fueron importados en el siglo XIX como modo probado y confirmado de desplazamiento. Con el auge del automóvil, los camellos fueron abandonados. Estaban bien equipados para aprovechar la situación. Para protegerse de la arena, cuentan con una doble fila de pestañas y orificios nasales que pueden sellar. Y naturalmente, gozan de su famosa resistencia a la sed, gracias en parte a que sus riñones e intestinos retienen agua. De hecho, su joroba no tiene nada que ver con la conservación del agua. Sirve como depósito de grasa para los momentos en que escasean los alimentos. Los dromedarios salvajes se extinguieron hace ya algún tiempo en su hábitat natural. Australia es ahora el único lugar donde siguen exhibiendo un comportamiento silvestre, incluido un ritual de cortejo muy creativo. Para un macho dominante, el objetivo es mostrarse seductor ante las hembras e intimidante para los demás machos. Lo consigue de diversas formas. Primero, infla una bolsa como un globo de goma de mascar llamada dula. Luego añade unas cuantas florituras, gruñidos, gorjeos y una generosa cantidad de saliva espumosa. Y si sus rivales no se echan atrás, cabe siempre la opción de una buena entrada corporal. Cortejos extraños aparte, a los camellos silvestres se les da tan bien reproducirse que se han convertido en un problema. Hay unos 300.000 camellos según las últimas estimaciones, y sin un control oficial de población, su cifra podría doblarse cada 10 años. No hay depredadores naturales de camellos en este nuevo mundo. Pero sí que existe un cazador voraz de otra especie. Está construido como un tanque, con pinchos armados capaces de enfrentarse a lo que el desierto le ponga por delante. Su aspecto y comportamiento son tan aterradores que se ganó el nombre de Diablo Espinoso. Está equipado para liquidar a sus víctimas a centenares. Afortunadamente solo mide 10 centímetros de largo. La vida en el desierto trata bien a este diablillo. Casi cada mañana, tras calentarse al sol, localiza una hilera de hormigas en busca de sustento, una tarea no muy complicada en el desierto. Luego, deja que la cinta transportadora le entregue la comida en porciones de una en una. Una sola hormiga no nutre mucho, de modo que el diablo espinoso debe ingerir muchas, unas 750 por día.
Esta técnica de esperar sentado también le funciona para beber. Sus escamas espinosas no sirven solo para protegerlo. Son una de las adaptaciones más ingeniosas al desierto. Cada vez que el diablillo se topa con agua, solo tiene que tocarla. Las escamas de su cuerpo funcionan según el principio capilar, canalizando el agua a través de canales encastrados hasta su boca, incluso en contra de la gravedad. El lagarto solo necesita mojarse los pies para recibir un sorbo de agua. Puede que sea uno de los supervivientes más fuertes del planeta, pero en Australia hay lugares demasiado inhóspitos, incluso para los diablos. Uno de esos lugares se encuentra a menos de 300 kilómetros al sur del desierto de Simpson. A 15 metros por debajo del nivel del mar, es el lugar más bajo del continente. Kati Tanda, el lago Eyre. Los colonos europeos lo llamaron el corazón muerto. En otra época, era un exuberante mar interior alimentado por ríos. Desde arriba aún son visibles las antiguas vías fluviales. A medida que Australia se movía hacia los trópicos, el clima se fue calentando y los ríos se secaron. Lo único que queda ahora son 9.300 kilómetros cuadrados de sal endurecida y de arena, que alcanzan los 50 grados de temperatura en verano. Puede que el lago Eyre solo reciba 13 centímetros de lluvias en todo un año. Pero cada cierto tiempo regresa el pasado. El clima y la geografía conspiran. Y juntos, despiertan a un gigante dormido. Cuando la lluvia cae por fin en los desiertos australianos, llega como una explosión. Puede haber inundaciones menores cada tantos años. Y unas cuantas veces por siglo, la situación se vuelve bíblica. Cuando toca la tormenta de la década, gran parte del agua no fluye hacia el mar. En lugar de ello, la lluvia que cae sobre casi una sexta parte del continente vierte en antiguas vías fluviales y las aguas corren tierra adentro hacia su elevación de menor altitud. Y el lago Eyre recupera su título. De repente, se convierte en el lago más grande de Australia, y cuando está lleno, es tan salado como el océano. Esta transformación dispara una reacción en cadena. De algún modo, aves que están a cientos de kilómetros de distancia sienten el cambio. Nadie sabe si pueden oler el agua o si se guían por alguna otra fuerza. Las cacatúas llegan a millares. Águilas audaces persiguen la promesa de abundantes presas. Pelícanos australianos de la costa aprovechan la ocasión y lanzan un festival espontáneo de festines y reproducción. Por extraño que parezca, de repente los alimentos abundan. Plateaditos, percas y otros peces, vertidos desde el río arriba, han desovado y se han multiplicado en cuestión de días. Los pelícanos operan en equipo, empujando a los peces hasta los bajíos para recogerlos con el pico más largo de todas las aves. No solo comen para satisfacer su propio apetito. Los pelícanos se reproducen cuando sienten que es el momento idóneo. Y el reloj ya se ha puesto en marcha. El lago Eyre empezó a evaporarse en cuanto se llenó. Durante los 2 años siguientes, va desapareciendo poco a poco. Los ruidosos visitantes regresan a la costa. El silencio se apodera del desierto, aunque no del todo.
no todos los oportunistas se han marchado. Hay un animal que sigue aguantando. Y sin contar con ninguna adaptación especial, tan solo con su cerebro y su tenacidad. El dingo se ha abierto un hueco. Incluso en los parajes más duros de Australia. Pero su presencia aquí es polémica. Las pruebas de ADN confirman que sus antepasados eran lobos asiáticos. Y es probable que llegaran aquí en compañía de viajeros asiáticos hace 3.500 años o más. Cuando los viajeros partieron, los perros se quedaron. Los animales de Australia ya se habían enfrentado a carnívoros marsupiales, pero no habían visto nada parecido a este. Un depredador versátil que puede cazar solo o en jaurías. Y con una estructura familiar en que, al compartir el botín de la caza, aumentan las posibilidades de supervivencia de todos. Cuando llegaron los colonos europeos, los dingos pronto se adaptaron a una nueva fuente de presas. La tentación ha sido su perdición. Siempre habrá gente que los quiera muertos o, como mínimo, confinados al outback. En un territorio que pocos australianos pisan, se erige una impresionante creación humana. El cerco del perro atraviesa más de 5.000 kilómetros del país. Fue un intento de solución de inicios del siglo XX para expulsar a los dingos al desierto. Y en dirección oeste, hay varios días de desierto. Los colores pasan del blanco salino del lago Eyre al rojo óxido férreo del gran desierto de Victoria. Con sus 700 kilómetros de ancho, es el mayor desierto de Australia. Más allá del Gran Victoria, el litoral del suroeste aporta alivio por fin. La cordillera Stirling está envuelta en una niebla matinal. Bajo las montañas se extienden páramos y dunas costeras. En la tierra arenosa, florecen flores silvestres. Australia Occidental ostenta más de 12.000 especies de plantas florecientes, especialmente abundantes en la zona suroeste. Hay flores en cualquier época del año. Y eso resulta vital para un animal en particular. El falangero mielero solo se alimenta de néctar y polen, y es uno de los muy escasos mamíferos en hacerlo. Si no hubiese flores todo el año, no podría sobrevivir. Su lengua es un utensilio especializado, con una superficie como un cepillo que introduce en las flores para raspar el polen. A cambio, los falangeros mieleros polinizan las plantas, igual que lo haría una abeja. Son plantas que impiden que las dunas sean sopladas hacia el mar. Puede que no exista en toda Australia otro ejemplo mejor de la interconexión de la Tierra con la vida que alberga. En la costa meridional, las suaves dunas son una excepción a la regla. El territorio se alza amenazante cada vez a mayor altura y más escarpado. Volviendo hacia el este, donde la árida llanura de Nullarbor se recorta en un largo arco, se forma una amplia bahía abierta llamada la Gran Bahía Australiana. Es uno de los lugares más remotos de Australia y también uno de los más dramáticos. Los acantilados de Bunda caen en picado desde 100 metros de altura,
formando parte del tramo de acantilados costeros más largo del mundo. Más allá del fin del mundo, una cálida corriente oceánica colisiona con el agua más fresca del océano Antártico. Cuando los vientos veraniegos empujan las aguas cálidas a alejarse del litoral, se alza una fría surgencia para sustituirlas, levantando bancos de niebla costera y creando un mar con abundante vida. Los lobos marinos viven aquí todo el año para aprovechar los cuantiosos peces y calamares. Cuando no están cazando, se quedan cerca de rocosas islas y ensenadas, disfrutando de un inmejorable acceso al mejor surf que ofrece Australia. Si continuamos rumbo al este desde la Gran Bahía, el océano sigue enfriándose, hasta que se topa con el litoral de una isla verde, un mundo aparte y un último refugio. El aislamiento geográfico de Australia ha definido la evolución de su vida salvaje. Así como Australia se sitúa respecto del mundo, la isla de Tasmania se sitúa respecto de Australia. A más de 1.500 kilómetros de la Gran Bahía australiana, fue en su día la esquina montañosa al sureste del continente, hasta que la subida del nivel oceánico la separó del territorio continental. Aislada desde hace 14.000 años, Tasmania ha podido evitar algunas de las nuevas especies introducidas en el norte. Y su situación geográfica más meridional la convierte en la zona templada más fresca del país. Los arroyos siguen discurriendo con aguas frías en las tierras altas, en los alrededores de la montaña Cradle, ofreciendo un perfecto refugio seguro a una de las criaturas australianas por excelencia. El ornitorrinco no es poco común en Australia, pero es algo raro en el resto del mundo. Es uno de tan solo 2 representantes vivos de los ornitorrinco monotremas y de los equidnas, un antiguo tipo de mamífero que pone huevos y que se encuentra únicamente en Australia y Nueva Guinea. Cuando el primer ejemplar de ornitorrinco fue enviado a Europa, los biólogos buscaron marcas de cosido, convencidos de que era un engaño. Puede parecer un animal hecho con piezas de recambio. Pero la criatura más extraña del mundo no es un error evolutivo. Es, de hecho, un cazador muy evolucionado. Más que solo una boca, su pico de pato es un sofisticado dispositivo sensorial. Algo así como un detector de metales personal. Cuando el ornitorrinco caza, unos electrorreceptores en su pico captan diminutos impulsos de sus presas. Minúsculos invertebrados ocultos bajo las rocas y la hojarasca. Algunas especies de peces gozan de esta habilidad, pero el ornitorrinco es el único mamífero que puede cazar bajo el agua de este modo. Proteger a las últimas criaturas extrañas es el obsequio que hace Tasmania al mundo. La isla es el único lugar donde estos chillidos siguen desgarrando el silencio de un bosque tranquilo. Una hembra de diablo de Tasmania ha detectado el sonido inconfundible de los suyos. Sigue sus oídos y su hocico hasta la fuente del ruido. Un ualabí muerto ha atraído a una multitud. Compartir no es un punto fuerte del diablo de Tasmania. Sus amenazas vocales están dirigidas a mantenerla alejada de la carroña. Pero ella las devuelve con creces. No superan el tamaño de un perro pequeño, pero compensan su estatura con su ferocidad. Sus cabezas extra grandes y sus mandíbulas musculosas propinan uno de los mordiscos más potentes de cualquier mamífero en relación con su tamaño, desgarrando músculos y triturando huesos con facilidad. En poco más de una hora,
5 diablos han dejado el cadáver en nada. Los diablos de Tasmania son, hoy por hoy, los marsupiales carnívoros de mayor tamaño vivos. Pero ahora luchan contra la enfermedad. De modo que se están reintroduciendo en islas cercanas para crear poblaciones separadas. Y existe un plan para devolverlos al continente. El aislamiento de la isla que protegía a sus criaturas también las deja vulnerables a los cambios repentinos. Es una historia narrada a lo largo y ancho de Australia. Desde los desiertos del interior a los bordes verdes, hasta el arrecife salvaje mar adentro. En los reinos frágiles que ofrecen atisbos del pasado. Y los caminos evolutivos que el resto del mundo jamás ha intentado. La vida en Australia se equilibra al borde del tiempo y del espacio. Y es realmente única en su género. Esta pequeña cría podría vivir 18 años. Pero se pasará el equivalente de 13 de ellos durmiendo. La dieta de los koalas es tan baja en nutrientes que solo pueden permitirse estar despiertos unas 6 horas diarias. Y los koalas despiertos solo se trasladan si es necesario. Su hogar, sus alimentos y la mayor parte del agua que necesitan pueden obtenerse todos en las ramas. Su vínculo con los árboles consigna a los koalas a la más templada costa este. Más allá de la gran divisoria, los bosques dan paso a la maleza. Las tierras altas que envían lluvias al este roban el agua de las tierras occidentales. Al menos en su superficie. A gran profundidad bajo la tierra más seca del mundo, yace uno de sus mayores depósitos de agua. Desde las montañas hasta el árido centro, la gran cuenca artesiana australiana cubre una superficie de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. El agua que fluye por debajo podría llenar 2 veces todos los grandes lagos de Norteamérica. En el desierto de Simpson, las dunas de arena paralelas más largas del mundo se extienden a lo largo de 200 kilómetros sobre la superficie. Bajo la arena, el agua fluye a un ritmo de unos 10 milímetros diarios, hasta que encuentra una salida. El agua que sale burbujeante en algunos manantiales cayó en forma de lluvia sobre las montañas hace 2 millones de años. Los oasis del desierto, como Dalhousie Springs, son puntos de convergencia para toda clase de animales sedientos, incluido un novato venido de tierras lejanas que resulta que ha encajado demasiado bien. Allí donde haya desierto, los animales encuentran el modo de adaptarse a su entorno. La separación de Australia de otros continentes ha permitido que florezcan algunas adaptaciones únicas. Pero las estrategias tradicionales pueden funcionar igual de bien. Y algo totalmente fuera de lugar puede sentirse como en su casa. Los dromedarios, camellos con una sola joroba, fueron importados en el siglo XIX en agua. De hecho, su joroba no tiene nada que ver con la conservación del agua. Sirve como depósito de grasa para los momentos en que escasean los alimentos. Los dromedarios salvajes se extinguieron hace ya algún tiempo en su hábitat natural. Australia es ahora el único lugar donde siguen exhibiendo un comportamiento silvestre, incluido un ritual de cortejo muy creativo.
Para un macho dominante, el objetivo es mostrarse seductor ante las hembras e intimidante para los demás machos. Lo consigue de diversas formas. Primero, infla una bolsa como un globo de goma de mascar llamada dula. Luego añade unas cuantas florituras, gruñidos, gorjeos y una generosa cantidad de saliva espumosa. Y si sus rivales no se echan atrás, cabe siempre la opción de una buena entrada corporal. Cortejos extraños aparte, a los camellos silvestres se les da tan bien reproducirse que se han convertido en un problema. Hay unos 300.000 camellos según las últimas estimaciones, y sin un control oficial de población, su cifra podría doblarse cada 10 años. No hay depredadores naturales de camellos en este nuevo mundo. Pero sí que existe un cazador voraz de otra especie. Está construido como un tanque, con pinchos armados capaces de enfrentarse a lo que el desierto le ponga por delante. Su aspecto y comportamiento son tan aterradores que se ganó el nombre de Diablo Espinoso. Está equipado para liquidar a sus víctimas a centenares. Afortunadamente solo mide 10 centímetros de largo. La vida en el desierto trata bien a este diablillo. Casi cada mañana, tras calentarse al sol, localiza una hilera de hormigas en busca de sustento, una tarea no muy complicada en el desierto. Luego, deja que la cinta transportadora le entregue la comida en porciones de una en una. Una sola hormiga no nutre mucho. De modo que el diablo espinoso debe ingerir muchas, unas 750 por día. Esta técnica de esperar sentado también le funciona para beber. Las no sirven solo para protegerlo. Son una de las adaptaciones más ingeniosas al desierto. Cada vez que el diablillo se topa con agua, solo tiene que tocarla. Las escamas de su cuerpo funcionan según el principio capilar, canalizando el agua a través de canales encastrados hasta su boca, incluso en contra de la gravedad. El lagarto solo necesita mojarse los pies para recibir un sorbo de agua. Puede que sea uno de los supervivientes más fuertes del planeta, pero en Australia hay lugares demasiado inhóspitos, incluso para los diablos. Uno de esos lugares se encuentra a menos de 300 kilómetros al sur del desierto de Simpson. A 15 metros por debajo del nivel del mar, es el lugar más bajo del continente. Katitanda, el lago Eyre. Los colonos europeos lo llamaron el corazón muerto. En otra época, era un exuberante mar interior alimentado por ríos. Desde arriba aún son visibles las antiguas vías fluviales. A medida que Australia se movía hacia los trópicos, el clima se fue calentando y los ríos se secaron. Lo único que queda ahora son 9.300 kilómetros cuadrados de sal endurecida y de arena, que alcanzan los 50 grados de temperatura en verano. Puede que el lago Eyre solo reciba 13 centímetros de lluvias en todo un año. Pero cada cierto tiempo regresa el pasado. El clima y la geografía conspiran. Y juntos, despiertan a un gigante dormido. Cuando la lluvia cae por fin en los desiertos australianos, llega como una explosión. Puede haber inundaciones menores cada tantos años. Y unas cuantas veces por siglo, la situación se vuelve bíblica. Cuando toca la tormenta de la década, gran parte del agua no fluye hacia el mar. En lugar de ello,
La lluvia que cae sobre casi una sexta parte del continente vierte en antiguas vías fluviales y las aguas corren tierra adentro hacia su elevación de menor altitud. Y el lago Eyre recupera su título. De repente, se convierte en el lago más grande de Australia, y cuando está lleno, es tan salado como el océano. Esta transformación dispara una reacción en cadena, una tarea no muy complicada en el desierto. Luego, deja que la cinta transportadora le entregue la comida en porciones de una en una. Una sola hormiga no nutre mucho. De modo que el diablo espinoso debe ingerir muchas, unas 750 por día. Esta técnica de esperar sentado también le funciona para beber. Sus escamas espinosas no sirven solo para protegerlo. Son una de las adaptaciones más ingeniosas al desierto. Cada vez que el diablillo se topa con agua, solo tiene que tocarla. Las escamas de su cuerpo funcionan según el principio capilar, canalizando el agua a través de canales encastrados hasta su boca, incluso en contra de la gravedad. El lagarto solo necesita mojarse los pies para recibir un sorbo de agua. Puede que sea uno de los supervivientes más fuertes del planeta, pero en Australia hay lugares demasiado inhóspitos, incluso para los diablos. Uno de esos lugares se encuentra a menos de 300 kilómetros al sur del desierto de Simpson. A 15 metros por debajo del nivel del mar, es el lugar más bajo del continente. Katitanda, el lago Eyre. Los colonos europeos lo llamaron el corazón muerto. En otra época, era un exuberante mar interior alimentado por ríos. Desde arriba aún son visibles las antiguas vías fluviales. A medida que Australia se movía hacia los trópicos, el clima se fue calentando y los ríos se secaron. Lo único que queda ahora son 9.300 kilómetros cuadrados de sal endurecida y de arena, que alcanzan los 50 grados de temperatura en verano. Puede que el lago Eyre solo reciba 13 centímetros de lluvias en todo un año. Pero cada cierto tiempo regresa el pasado. El clima y la geografía conspiran. Y juntos, despiertan a un gigante dormido. Cuando la lluvia cae por fin en los desiertos australianos, llega como una explosión. Puede haber inundaciones menores cada tantos años. Y unas cuantas veces por siglo, la situación se vuelve bíblica. Cuando toca la tormenta de la década, gran parte del agua no fluye hacia el mar. El varano Perenti tiene otra estrategia, aprovechando toda oportunidad que se presente, cazando presas vivas u oliendo una carroña con su lengua serpentina. Con sus más de 2 metros de largo, es el lagarto de mayor tamaño de Australia. Pero hasta un canguro pequeño le proporcionará varias comidas. El Perenti puede vivir con menos, porque no necesita gastar energía regulando su temperatura corporal. A medida que sube la temperatura diurna, levanta su cuerpo de la arena abrasadora para mantenerse un poco más fresco. En los días calurosos o las noches frías, se refugia en su madriguera. Ocultarse de los elementos o mantenerse en movimiento son las formas de afrontar la vida en el desierto australiano. Pero Australia no ha sido siempre así. En los últimos 30 millones de años, el solitario continente se ha ido acercando muy despacio al Ecuador, tornándose cada vez más caluroso y seco. Hubo una época en que era un lugar más verde y húmedo.
Si dejamos el árido centro y recorremos 1.700 kilómetros hasta la costa de Queensland, hay un pedazo de esa era lejana que aún pervive. Se llama el Daintree. 9.000 kilómetros cuadrados de mesetas, estuarios y costas. La mayor parte de ellos cubiertos de selva tropical. Puede que sea pequeña, pero es más antigua que la amazónica y podría tener 180 millones de años. Hay quien dice que es la selva tropical más antigua de la Tierra. Bajar de la bóveda arbórea es como entrar en una máquina del tiempo. La mayoría de los animales que ahora habitan Australia empezaron en un clima como este. Algunos de ellos nunca lo abandonaron. Esta es la versión 1.0 del canguro. El canguro rata almizclado es la estirpe viva más antigua de los macrópodos que conquistaron Australia. Tiene las patas. Las tierras altas que envían lluvias al este roban el agua de las tierras occidentales. Al menos en su superficie. A gran profundidad bajo la tierra más seca del mundo, yace uno de sus mayores depósitos de agua. Desde las montañas hasta el árido centro, la gran cuenca artesiana australiana cubre una superficie de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. El agua que fluye por debajo podría llenar 2 veces todos los grandes lagos de Norteamérica. En el desierto de Simpson, las dunas de arena paralelas más largas del mundo se extienden a lo largo de 200 kilómetros sobre la superficie. Bajo la arena, el agua fluye a un ritmo de unos 10 milímetros diarios, hasta que encuentra una salida. El agua que sale burbujeante en algunos manantiales cayó en forma de lluvia sobre las montañas hace 2 millones de años. Los oasis del desierto, como Dalhousie Springs, son puntos de convergencia para toda clase de animales sedientos, incluido un novato venido de tierras lejanas que resulta que ha encajado demasiado bien. Allí donde haya desierto, los animales encuentran el modo de adaptarse a su entorno. La separación de Australia de otros continentes ha permitido que florezcan algunas adaptaciones únicas. Pero las estrategias tradicionales pueden funcionar igual de bien. Y algo totalmente fuera de lugar puede sentirse como en su casa. Los dromedarios, camellos con una sola joroba, fueron importados en el siglo XIX como modo probado y confirmado de desplazamiento. Con el auge del automóvil, los camellos fueron abandonados. Estaban bien equipados para aprovechar la situación. Para protegerse de la arena, cuentan con una doble fila de pestañas y orificios nasales que pueden sellar. Y naturalmente, gozan de su famosa resistencia a la sed, gracias en parte a que sus riñones e intestinos retienen agua. De hecho, su joroba no tiene nada que ver con la conservación del agua. Sirve como depósito de grasa para los momentos en que escasean los alimentos. Los dromedarios salvajes se extinguieron hace ya algún tiempo en su hábitat natural. Australia es ahora el único lugar donde siguen exhibiendo un comportamiento silvestre. Cortejos extraños aparte, a los camellos silvestres se les da tan bien reproducirse que se han convertido en un problema. Hay unos 300.000 camellos según las últimas estimaciones, y sin un control oficial de población, su cifra podría doblarse cada 10 años.
No hay depredadores naturales de camellos en este nuevo mundo. Pero sí que existe un cazador voraz de otra especie. Está construido como un tanque, con pinchos armados capaces de enfrentarse a lo que el desierto le ponga por delante. Su aspecto y comportamiento son tan aterradores que se ganó el nombre de Diablo Espinoso. Está equipado para liquidar a sus víctimas a centenares. Afortunadamente solo mide 10 centímetros de largo. La vida en el desierto trata bien a este diablillo. Casi cada mañana, tras calentarse al sol, localiza una hilera de hormigas en busca de sustento, una tarea no muy complicada en el desierto. Luego, deja que la cinta transportadora le entregue la comida en porciones de una en una. Una sola hormiga no nutre mucho. De modo que el diablo espinoso debe ingerir muchas, unas 750 por día. Esta técnica de esperar sentado también le funciona para beber. Sus escamas espinosas no sirven solo para protegerlo. Son una de las adaptaciones más ingeniosas al desierto. Cada vez que el diablillo se topa con agua, solo tiene que tocarla. Las escamas de su cuerpo funcionan según el principio capilar, canalizando el agua a través de canales encastrados hasta su boca, incluso en contra de la gravedad. El lagarto solo necesita mojarse los pies para recibir un sorbo de agua. Puede que sea uno de los supervivientes más fuertes del planeta, pero en Australia hay lugares demasiado inhóspitos, incluso para los diablos. Uno de esos lugares se encuentra a menos de 300 kilómetros al sur del desierto de Simpson. A 15 metros por debajo del nivel del mar, es el lugar más bajo del continente. Kati Tanda, el lago Eyre. Los colonos europeos lo llamaron el corazón muerto. En otra época, era un exuberante mar interior alimentado por ríos. Desde arriba y en dirección oeste, hay varios días de desierto. Los colores pasan del blanco salino del lago Eyre al rojo óxido férreo del gran desierto de Victoria. Con sus 700 kilómetros de ancho, es el mayor desierto de Australia. Más allá del Gran Victoria, el litoral del suroeste aporta alivio por fin. La cordillera Stirling está envuelta en una niebla matinal. Bajo las montañas se extienden páramos y dunas costeras. En la tierra arenosa florecen flores silvestres. Australia Occidental ostenta más de 12.000 especies de plantas florecientes, especialmente abundantes en la zona suroeste. Hay flores en cualquier época del año. Y eso resulta vital para un animal en particular. El falangero mielero solo se alimenta de néctar y polen, y es uno de los muy escasos mamíferos en hacerlo. Si no hubiese flores todo el año, no podría sobrevivir. Su lengua es un utensilio especializado, con una superficie como un cepillo que introduce en las flores para raspar el polen. A cambio, los falangeros mieleros polinizan las plantas igual que lo haría una abeja. Son plantas que impiden que las dunas sean sopladas hacia el mar. Puede que no exista en toda Australia otro ejemplo mejor de la interconexión de la Tierra con la vida que alberga. En la costa meridional, las suaves dunas son una excepción a la regla. El territorio se alza amenazante cada vez a mayor altura y más escarpado. Volviendo hacia el este, donde la árida llanura de Nullarbor se recorta en un largo arco,
se forma una amplia bahía abierta llamada la Gran Bahía Australiana. Es uno de los lugares más remotos de Australia y también uno de los más dramáticos. Los acantilados de Bunda caen en picado desde 100 metros de altura, formando parte del tramo de acantilados costeros más largo del mundo. Más allá del fin del mundo, una cálida corriente oceánica colisiona con el agua más fresca del océano Antártico. Cuando los vientos veraniegos empujan las aguas cálidas a alejarse, el ornitorrinco no es poco común en Australia, pero es algo raro en el resto del mundo. Es uno de tan solo 2 representantes vivos de los ornitorrinco monotremas y de los equidnas, un antiguo tipo de mamífero que pone huevos y que se encuentra únicamente en Australia y Nueva Guinea. Cuando el primer ejemplar de ornitorrinco fue enviado a Europa, los biólogos buscaron marcas de cosido, convencidos de que era un engaño. Puede parecer un animal hecho con piezas de recambio. Pero la criatura más extraña del mundo no es un error evolutivo. Es, de hecho, un cazador muy evolucionado. Más que solo una boca, su pico de pato es un sofisticado dispositivo sensorial. Algo así como un detector de metales personal. Cuando el ornitorrinco caza, unos electroreceptores en su pico captan diminutos impulsos de sus presas. Minúsculos invertebrados ocultos bajo las rocas y la hojarasca. Algunas especies de peces gozan de esta habilidad, pero el ornitorrinco es el único mamífero que puede cazar bajo el agua de este modo. Proteger a las últimas criaturas extrañas es el obsequio que hace Tasmania al mundo. La isla es el único lugar donde estos chillidos siguen desgarrando el silencio de un bosque tranquilo. Una hembra de diablo de Tasmania ha detectado el sonido inconfundible de los suyos. Sigue sus oídos y su hocico hasta la fuente del ruido. Un ualabí muerto ha atraído a una multitud. Compartir no es un punto fuerte del diablo de Tasmania. Sus amenazas vocales están dirigidas a mantenerla alejada de la carroña. Pero ella las devuelve con creces. No superan el tamaño de un perro pequeño, pero compensan su estatura con su ferocidad. Sus cabezas extra grandes y sus mandíbulas musculosas propinan uno de los mordiscos más potentes de cualquier mamífero en relación con su tamaño, desgarrando músculos y triturando huesos con facilidad. En poco más de una hora, 5 diablos han dejado el cadáver en